Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. El hecho de que Jeremías observara al alfarero, al torno y al barro en el torno, nos da una visión de lo que Dios estaba haciendo en la época de Jeremías y lo que Él está haciendo en nuestras vidas hoy en día. El alfarero no estaba jugando ni entreteniéndose con el barro. Él estaba haciendo algo con el barro. Él tenía un plan en mente. Y a lo que el barro giraba sobre el torno, su plan se llevaba a cabo a través de sus habilidosas manos. Asimismo, Dios tiene el plan exacto para cada uno de nosotros. Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La palabra hechura en griego es poema en español. Somos la poesía de Dios. Él nos está formando, no en una pieza de cerámica, sino en una pieza de poesía. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Eso nos dice el versículo 4.
Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número 1. Balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo. Su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. Te quiere centrar. Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro. Y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte.
causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Mientras que Jeremías observaba, la vasija se dañó en las manos del alfarero. Aunque hubo fallas y la vasija se malogró en las manos del alfarero, él no se dio por vencido. Él comenzó de nuevo y remodeló el barro hasta que se convirtió en una vasija que lo complaciera. En este retrato vemos la paciencia de Dios por la forma como Él obra con nosotros y en nosotros. Nos forma y nos moldea a la imagen de Jesucristo. El maestro alfarero hace la vasija de acuerdo con su plan, no de acuerdo con las exigencias del barro. Nosotros decimos: Señor, haz esto en mi vida. El Señor contesta: yo ya tengo un plan. Yo haré lo que quiero hacer en tu vida y a través de ella. En 2 de Corintios 3:18, Pablo dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es como Dios está obrando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo pacientemente y amorosamente. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver
¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos en nuestra escuela de oración y recordando todas las cosas que hemos aprendido. Estaba leyendo una cita de Donald Whitney que dice que al orar los salmos de regreso a Dios aprendemos a orar en sintonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. Los salmos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Orar el libro de los salmos es de lo que estamos hablando, y pensar que los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos fueron entregados para volver a regresárselos al Señor, para volver a dárselos a Él. Eso es algo maravilloso y eso es algo que nos ayuda a orar en esa sintonía, en esa línea que a veces nos preguntamos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Por lo tanto, en todo y para todo necesitamos del Señor. Incluso para orar. Para orar le necesitamos a Él, necesitamos que su Espíritu Santo nos inspire y que nos hable. Y ningún otro libro, como el libro de los Salmos, fue inspirado y dado con este propósito de serle devuelto al Señor, de serle cantado al Señor, de serle dado al Señor con todo nuestro corazón. Y no solamente el libro de los Salmos, sino que también el Nuevo Testamento. Hay dos pasajes que yo quería leer en esta ocasión y dejar con vosotros en esta sección o en esta sesión de la Escuela de Oración. Uno es en Efesios 5, 18 y 19. Fíjate bien, porque podemos pensar, bueno, el libro de los Salmos era para el pueblo de Israel, el rey David, los cantores, etcétera, pero es que en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, tenemos el Espíritu de Dios que nos inspira, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que el propio apóstol Pablo hace referencia a los salmos, cánticos espirituales que deberían ser algo normal entre nosotros. Y después en Colosenses 3:16, que habla de la palabra de Dios, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, una iglesia saludable es una iglesia que abunda en salmos y en cánticos espirituales. Una iglesia saludable es una iglesia que recurre a los salmos y a la palabra de Dios como base o como plataforma para acercarse a Dios y para darle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros también. Y eso es como, a veces huimos mucho de la liturgia, pero la oración tiene una parte que tiene que ver con esto, y los salmos y la palabra de Dios nos lo brinda. Es como una boda. Una boda, todos sabemos que una boda tiene una parte muy práctica, y que es el matrimonio, el día a día, etc. Pero hay una parte litúrgica, hay una parte formal que es absolutamente esencial y seria. Hay un protocolo, y todos sabemos esto, y cuando vamos a una boda, todos sabemos que nos tenemos que vestir de una manera determinada, no podemos ir de cualquier forma, es hasta bíblico, ¿no? Y sabemos que hay una serie de fórmulas, y todos sabemos que luego, bueno, pues que es un contrato, y que el verdadero matrimonio no tiene tanto que ver con un papel firmado o con unas declaraciones que se hacen en un momento determinado, sino con toda una vida. Sin embargo, todos sabemos que esa parte litúrgica formal tiene una grandísima importancia, y no puede existir la boda sin esa parte. Hay algo que es solemne, hay algo que es serio, hay algo que tiene que ser declarado y que tiene que ser dicho de una manera concreta y correcta, y que tenemos que hacerlo. Y después celebramos, después lo pasamos bien, después vienen muchas partes que tienen que ver con el matrimonio y con la boda y con la relación matrimonial, y que tiene mucho que ver con la práctica, pero no puede ser sin la otra parte litúrgica. Y de alguna manera la oración tiene esto: Dios es tan real, tan cercano con nosotros, pero no podemos hacer de nuestra relación con Dios algo que simplemente se base o se fundamente en nuestras sensaciones, en lo que nosotros pensamos, en lo que a mí se me pasa por la cabeza ahora. Hay muchas veces que cuando como cristianos nos acercamos para orar al Señor, oramos lo primero que nos viene a la cabeza, y eso nos despista, se nos pasan a lo mejor cosas que ni siquiera tienen que ver con la voluntad de Dios, y se trata de esto. Y para eso está la palabra, para llevarnos a la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Y qué expresiones tan tremendas en la palabra de Dios. Déjame compartirte algunas de las expresiones de los salmos. Fíjate, palabras como estas: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Eso no es algo que nosotros nos imaginamos o que nosotros hemos hecho, eso está escrito en la palabra de Dios. Fíjate esta expresión:
Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. O por ejemplo, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. O me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra delicias para siempre. O cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. O santo es, oh Dios, tu camino, qué Dios hay grande como nuestro Dios. Tantas y tantas expresiones que son de los salmos. Fíjate que cuando tomamos esas expresiones después podemos expresarlas con nuestras palabras, pero estamos comenzando en base a la inspiración de Dios, y es aquí cuando podemos estar seguros de que estamos orando en conexión y conforme a la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el maravilloso regalo. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de cómo organizarnos para que esto pueda ser real y diario en nuestra vida de oración, no solamente para un día o en un momento determinado o mientras dura la escuela, sino que seamos capaces de incorporarlo para toda nuestra vida devocional de oración con el Señor. Sigue con nosotros y que Dios te bendiga. Amadas hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una lectura de la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 1. Dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, Lucas nos hace una gran referencia de lo que Cristo hizo por muchas mujeres. Las sanó, las libertó, las restauró, su alma, su espíritu, como su cuerpo. Fueron también dignificadas. La cultura judía en el primer siglo, por lo general, trataba a las mujeres como ciudadanos de segunda clase. Pero Jesús cruzó esas barreras y Lucas muestra la sensibilidad que tenía Jesús para con las mujeres. Y como vemos, trató a todas las personas por igual. Allí habían mujeres de todo estrato social. Una vez sanadas, ellas le seguían y le servían. Ellas fueron también de las que estuvieron a los pies de Jesús en su muerte. También fueron esas mujeres que al amanecer del tercer día de resurrección llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Siempre ellas cerca del Maestro. Le seguían porque estaban agradecidas por lo que Jesús hizo por ellas. En este día yo te pregunto, ¿estás enferma? Tu enfermedad puede ser emocional. Tal vez tienes temor, tienes angustia, tal vez tienes crisis de pánico, o tal vez estás enferma espiritualmente, estás atada por espíritus inmundos que atacan tu vida espiritual. Tal vez te sientes sola, tal vez estás triste, tal vez tienes mucho dolor, mucho rencor, mucho resentimiento en tu corazón. Tal vez tienes enfermedades físicas, tal vez cáncer, tal vez enfermedades al corazón, etcétera, etcétera. Te invito yo a creer en Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él te dice en esta hora: yo traeré sanidad, medicina y curaré y te daré abundancia de paz.
Así como lo hizo con estas mujeres en ese tiempo, también puede hacerlo hoy contigo. Dios te bendiga. Amén.